proteger a los capitalinos de posibles riesgos sanitarios, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la creación de un plan preventivo de desasolve. Esto permitiría asegurar el libre flujo de aguas pluviales durante la temporada de lluvias. Veamos más al respecto. Los titulares de las 16 delegaciones y las autoridades hidrosanitarias de la Ciudad de México deberán presentar a la Asamblea Legislativa programas preventivos de desasolve, mantenimiento de la red primaria y secundaria de drenaje y alcantarillado de aguas residuales y pluviales cada inicio de año. Se trata de un exhorto aprobado por la Asamblea Legislativa. Así como las obras públicas realizadas en ejecución y programadas con el objetivo de evitar inundaciones que dañen el patrimonio y la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad. La diputada Nora Arias señaló que debe ser una prioridad para el gobierno de la ciudad evitar riesgos por las lluvias atípicas. En tribuna, expresó que las precipitaciones de las últimas semanas han afectado la movilidad urbana, el patrimonio de familias enteras y han dañado la salud de los habitantes. Aseguró que la mayoría de las inundaciones se debe a hundimientos y obstrucciones del sistema de drenaje. En ese sentido, demandó garantizar el buen tratamiento y entrega de residuos sólidos generados por establecimientos mercantiles. Ejecutar una supervisión eficaz a fin de que ningún tipo de desecho sea drenado o depositado en el sistema de drenaje y alcantarillas de la Ciudad de México. Lo anterior para garantizar el libre flujo de las aguas pluviales residuales y negras. De igual forma, pidió a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre el estado que guarda la construcción del túnel emisor Oriente, específicamente dónde inicia y termina, cuántos kilómetros llevan construidos, cuántos faltan por concluir, qué delegaciones son beneficiadas y el tiempo de conclusión de dicha obra. Edwin Hernández, 21 Noticias.